¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de la BC de tu dinero. Llegó finalmente otra nueva baja en la tasa de referencia de la política del Banco Central. Sorprende siempre la velocidad, ¿no? Porque ayer se conoció el dato de inflación correspondiente al mes de abril, que fue por debajo de los dos dígitos, 8,8, pero el ritmo de baja de tasas de interés que repercute en los plazos fijos y en otros pasivos, otro tipo de inversiones remuneradas, caso de billeteras digitales, estamos hablando de los productos, si queremos llamar así, de uso más frecuente, ¿sí? Por el inversor de carácter conservador, aquel que conserva saldos y quiere aprovechar los tiempos en que puede mantenerse líquido, bueno, y ahí lo mantenía en billeteras digitales, por ejemplo, ¿no? Bueno, las cuentas remuneradas, todo ese tipo de productos sufre las consecuencias de la baja de tasas que ahora baja otros 10 puntos, ¿sí? Otros 10 puntos y plantea, creo que debiera ser así por lo menos, la idea, algunos mitos que vamos a repasar hoy vinculados a la inversión en plazo fijo, ¿no? Mejora obligatoriamente, ¿no? Por la fuerza, si queremos llamar así, la necesidad de revisar algunas de las miradas que teníamos respecto a estas inversiones. Vamos a repasarlo rápidamente en la presentación que tenemos preparada para hoy. La idea hoy es hablar, esta es la sexta baja de tasas desde la asunción del gobierno de Javier Milei, y nos preguntamos, ¿todavía con un plazo fijo? Uno puede decir, sí, yo quiero seguir con un plazo fijo, siempre y cuando sepamos cuáles son las consecuencias, ¿sí? En qué producto estamos invirtiendo. Claramente, pasar de un 133% a un 40% de tasa nominal anual eh, es una baja muy significativa cuando la inflación, si bien cae, no se desplomó. Es decir, no estamos hablando de una inflación mensual del 2-3% mensual. No, no estamos hablando todavía. Celebramos la baja de la inflación al 8,8, pero estamos más cerca del 10 que del 2. Así que los tenedores de plazo fijo en pesos, bueno, están ante un escenario donde uno sigue pensando esto, ¿no? La licuadora todavía tiene un resto. ¿Qué quiere decir? Que la tasa a la que el Banco Central remunera los pasivos de los bancos, baja al 40%. Una tasa efectiva anual que queda en el 49,15, esa tasa de producto de la capitalización de los intereses de esas operaciones de plazo fijo que vos hacés o que hacías. Vamos a ver el pero más adelante. Claramente, cuando el Banco Central baja la tasa de interés, necesita emitir menos dinero, ¿sí? Reduce sus necesidades de emisión. Nada es gratis en la economía. Lo hace a través de una tasa de interés fuertemente negativa en términos reales y todavía estimula más, favorece o impulsa que aquellos que tengan dinero, en el caso de los bancos, por ejemplo, salgan a prestar, la primera función que uno esperaría del sistema financiero, y o salga a buscar otro tipo de activos de cobertura que ofrece el Tesoro Nacional. Se está limpiando con la licuadora la deuda que tenía el déficit fiscal que estábamos teniendo en el Banco Central, pero bueno, como dijimos, nada es gratis, vamos a ver qué pasa con los inversores. Este tipo de movimiento que está ocurriendo, el efecto licuadora, elimina algunos mitos. Es decir, no podemos ni creer, y uno podía decir, podía leer o observar títulos todavía que te planteaban que podías vivir de un plazo fijo, ¿no? Es decir, cuánto podías ganar con un plazo fijo, ¿no? Y te parecían cifras importantes, claro, cuando la tasa de interés rondaba el 100%, ¿verdad? Anual. Aunque fuera negativa en términos reales, la trampa de la nominalidad de la inflación nos daba la sensación de que se generaban pesos de una manera casi mágica. No era así. Ni vivir de un plazo fijo, ¿sí? Ni ganar con un plazo fijo, porque no se le gana a la inflación.
Y lo que decíamos antes, cuando nosotros vemos la tasa efectiva anual que se proyecta, hay que recordarle algo al ahorrista y a los títulos, es que cuando nosotros pensamos en esto, estamos suponiendo que vamos a poder renovar a los 30 días, por ejemplo, el plazo fijo a la misma tasa en que lo constituimos. Y lo que estamos viendo es que en los últimos 60 días la tasa bajó 5 veces. Por lo tanto, eso no va a suceder. ¿Sí? Es decir, la tasa cuando sigue bajando, finalmente la tasa efectiva será consecuentemente menor a ese 49,15. Estamos hablando de tasas de interés mensuales del orden del 2,5% mensual contra una inflación celebrada, ¿sí? Por un lado, pero por otro lado, del 8,8% en abril. Ponele que sea el 6-7%, siempre estás hablando de una tasa que no sé si rondará la mitad de la tasa de inflación, ¿no? Para medir también la pérdida de tu capital real. Algunos se consolaron diciendo que, o pensando, que con las tasas en pesos, aunque perdía frente a la inflación, le ganaban al dólar. Y ese famoso carry trade de quedarte en pesos, que funciona con mucha potencia, generalmente en escenarios cortos, ¿sí? Y fundamentalmente cuando la tasa de interés supera la inflación. Pero acá le perdimos frente a la inflación y ahora seguramente, hoy tuvimos algunos movimientos en los tipos de cambio financieros, también vas a perder frente al dólar, ¿no? Por lo tanto, es un producto perder-perder, ¿sí? Perder-perder el plazo fijo. ¿A quiénes le fue un poco mejor, si queremos llamar así, o quienes de alguna forma están en este esquema de inversiones conservadoras, están mejor? Los plazos fijos UVA, ¿sí? En términos relativos, es decir, esta tasa del 8,8% va a persistir por unos 45 días, ¿no? 30, 45 días, sabemos que viene retrasada la tasa con la que se actualiza el capital. La tasa de interés, recordemos, de un plazo fijo UVA sigue siendo sobre el capital real del 1% anual. Ese sería tu verdadero rendimiento. Los bonos SER siguen siendo, es decir, activos de refugio en búsqueda de protección, pero cuando la tasa se mueve tan negativamente, distorsiona las demandas también. Distorsiona la demanda, eleva el precio, baja la efectiva protección. Y poco más en el esquema conservador. Ahí aparecen, dentro del paquete de deuda que emite el Tesoro Nacional, las de CAPS, ¿no? Donde empieza a aparecer la idea de una tasa de interés fija. Ahí se empieza a aparecer cuál sería la tasa de interés que regiría en algún momento. ¿Será positiva esa tasa de interés que ofrecen este tipo de letras? Y uno tendría dudas de que sea positiva, por lo menos en un corto plazo. Que sea positiva, es decir, que supere la inflación. Hoy está en torno a 3,5, 4% mensual. Y uno dice, bueno, la proyecto y dentro de 3, 4 meses la inflación va a estar por debajo del 5%. Bueno, son proyecciones y expectativas. Proyecciones y expectativas. Menciono los dos puntos iniciales, me parece como una opción. Dejo el dólar de lado. En un esquema, ¿no? Sea programa o medidas de emergencia, como las querramos llamar, si queremos pensar que es un programa o no, donde la apreciación fue una de las opciones que habíamos pensado nosotros, ¿sí? Como apreciación del peso, es decir, un dólar quieto, es decir, está claramente anclado, pero otra vez se ancló y no funcionó. Y bueno, hoy el ancla de la emisión cero, ¿sí? Del cepo cambiario, del déficit fiscal, ¿no? Cero también, y un tipo de cambio que empieza a moverse. Tampoco me parece que es positivo todo el mundo que diga, bueno, que quede anclado en estos valores, porque después los rebotes sabemos cómo funcionan. En síntesis, podemos decir que ahora sí, después de tantas bajas y con estos valores que nominalmente son muy negativos, perdón, en términos reales son muy negativos, y nominalmente son tan bajos, hablar de un 2,5% mensual de tasa para un plazo fijo, es decir, pongo 100.000 pesos, me da 2.500 pesos de intereses, ¿sí? 100.000 pesos, pongo 1.000.000, 25.000, y así podés hacer todas las cuentas que quieras. Nunca vas a poder vivir de un plazo fijo, en esta idea. Tampoco le vas a ganar con el plazo fijo.
Así que el final de la inocencia hace que esos mitos que mencionamos antes, que te invito si querés volverlos a mirar, retrocediendo en el video, bueno, los tengamos que abandonar, ¿no? Chau mitos, ¿sí? Va a costar seguramente caro para algunos haberse quedado con esa idea. Momento de revisión de estrategias, búsquedas de protección en los productos para los conservadores y claramente una mirada hacia el mercado de capitales cada vez mayor. Mencionamos algunas cosas, pero esto es tener claro que uno tiene que salir de una posición, en tanto y en cuanto quiera al menos proteger su capital, al menos proteger su capital, si va a estar expuesto mucho tiempo, ¿no? Dice, bueno, son 30 días, bueno, perdí finalmente, ¿no? Porque entrar al mercado de capitales también es entrar en un mercado de posibles oscilaciones de precio, de comisiones, en algunos casos también de aparición de impuestos, es decir, no es un esquema seguramente para uno que sale y zambullirse con todos sus ahorros en el mercado de capitales, buscando esto en el mercado de renta variable, de acciones, si consideran que están a precios atractivos, si la legislación que finalmente se termine aprobando en el Senado Nacional, en el Congreso en su conjunto, y el blanqueo pueden favorecer determinados tipos de títulos, pero el final de la inocencia creo que finalmente, ahora sí, le podemos decir que ha llegado y con toda crudeza. Les agradecemos que nos acompañen, hemos venido bregando por mayor educación financiera, mayor claridad en la comprensión y no dejarnos engañar por algunos conceptos, ¿sí? Algunos conceptos que circulan y que finalmente no han hecho otra cosa que perjudicar a muchos que quedaron atados a una inversión, pero esa inversión, como vemos, claramente es una inversión que ha resultado significativamente negativa. Que se suscriban a nuestro canal, les esperamos, nos hagan llegar sus comentarios, le den me gusta, activen la campanita para escuchar y seguir los nuevos contenidos. Muchísimas gracias.